bienvenidas a todas las personas que se encuentran conectadas el día de hoy en nuestra escuela para cuidadores y familiares post unidad de cuidados intensivos de Clínica Las Américas AUNA. El día de hoy tenemos un tema muy importante y son los cuidados del paciente post UCI en casa. Adicional a esto, les queremos contar que nuestra UCI, la UCI de Clínica Las Américas AUNA, recibió una certificación muy importante y somos los primeros en Sudamérica en certificarnos en UCI humanizada. Eso es un trabajo arduo que ha hecho todo el equipo de Clínica Las Américas AUNA. Entonces, unas sinceras felicitaciones y eso es lo que queremos, es que nuestros pacientes se sientan muy bien cuidados, con calidad, con todo el amor, como siempre lo hemos hecho, y por eso es que existe también esta escuela de cuidadores y familiares. Entonces, nos encantaría también si alguna de las personas que se encuentran conectadas nos quisieran contar un poquito qué significa esta certificación para las familias y para los pacientes y también para la institución, que nos regalen 3 palabritas de esto tan importante, este acontecimiento tan importante que es para la unidad de cuidados intensivos, antes de darle la palabra a Ana María. Sentirnos seguros. Muy bien, doña Marta, eso les va a permitir a ustedes sentirse seguros. Bueno, entonces vamos a darle la palabra a Ana María. Ana María Palacio es jefe de enfermería de la unidad de cuidados intensivos de Clínica Las Américas AUNA. Recuerden que al finalizar van a tener un espacio para aclarar todas sus dudas, todas sus inquietudes. Entonces, jefe Ana María, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en este espacio tan valioso que es para los cuidadores y los familiares. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana María Palacio, soy enfermera de la unidad de cuidados intensivos hace ya más o menos 12 años. Y hoy quiero pues mostrarles como un tema súper importante para el manejo de los pacientes cuando salen de la unidad de cuidado intensivo, ¿cierto? Con todo ese trabajo de la humanización hemos venido analizando que los pacientes después de salir de la unidad de cuidado intensivo presentan un síndrome que se llama síndrome post-UCI. Este síndrome lo que hace es dejar algunas secuelas en el paciente y obviamente en su familia, que son los cuidadores directos. Por eso queremos hoy como brindar una pequeña educación o una pequeña charla de todo lo que el paciente puede presentar y las familias pueden presentar después de que tienen un familiar en la unidad de cuidado intensivo. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a abordar los cuidados del paciente en el síndrome post-UCI. Para ello debemos plantearnos pues como un programa en donde vamos a hablar del objetivo de esta presentación, la definición del síndrome post-UCI, la valoración que debemos realizar del paciente para saber cómo va a salir para la casa o cómo sale de la unidad de cuidado intensivo, qué cuidados básicos le vamos a brindar y vamos a hablar de algo que se llama cuidando al cuidador, ¿cierto? Porque son ellos los que son los familiares, los que más presentan muchas afectaciones desde todos los ámbitos sociales, culturales, psicológicos. Entonces hoy queremos como darles una pequeña charlita acerca de este tema. El objetivo principal de esta capacitación es educar a las familias sobre la importancia del cuidado en casa para los pacientes que han estado hospitalizados en UCI. Entonces se preguntarán, ¿por qué tenemos este objetivo? Todo esto nació después de todo este camino hacia la humanización. Fuimos viendo que los pacientes a veces tenían reingresos después de que se iban de acá por todas las secuelas con las que quedaban, ¿cierto? Que su vida no volvía a ser la misma, que las familias presentaban muchos quebrantos de salud, el acompañante que estaba aquí todo el día presentaba quebrantos de salud, entonces decidimos por eso tratar este tema. Entonces, para ello debemos saber algo que es muy importante y es que es el cuidado post-UCI. El cuidado post-UCI es crucial para la recuperación completa de los pacientes que han pasado por situaciones críticas. Todo paciente que ingresa a una unidad de cuidado intensivo, que tiene una estancia prolongada,
En estudios que se han hecho pues, a nivel europeo se ha encontrado que presentan muchas secuelas desde la parte mental, física, psicológica, y que esto hace que presenten algunos síntomas desde la parte cognitiva, psicológica, y esto afecta de forma negativa tanto al paciente como a su grupo familiar. Entonces, por eso se han derivado tantas actividades desde la unidad de cuidado intensivo, tratando de fortalecer y acompañarlos en el alta del paciente. Por eso se han generado algunas escuelas como la escuela de familiares, que es esta. Se han generado actividades como la musicoterapia, por eso se les está brindando y tienen la oportunidad de tener acceso a la ayuda con psicología. Todo esto es buscando que este síndrome post-UCI no genere muchas secuelas y que al momento del alta y que al momento de que el paciente y la familia salgan de la clínica Las Américas, puedan presentar, puedan retomar fácilmente de nuevo a su vida cotidiana. Listo, para ello debemos hacer varias cosas. Una, la valoración del paciente. Acá vamos a desglosar varias actividades, ¿cierto? Muchas son de enfermería, pero muchas también es de la parte del acompañante o familiar que se va a hacer cargo de ese paciente que sale de la unidad. Podemos empezar por el estado físico. Entonces, ¿qué vamos a ver en el estado físico? ¿Qué fuerza y tono muscular tiene el paciente? ¿Cómo sale? Si es capaz de caminar, si no es capaz de caminar, si sale muy débil, si vemos que cuando lo colocamos de pie, las piernas tienden a temblar. Vamos a mirar el estado de la piel. Esto es sumamente importante. Los pacientes cuando salen con una piel muy reseca, lo cual la vuelve muy frágil y puede perder turgencia y esto hace que se nos dañe, se macere con cualquier, cuando lo cogemos de una forma inadecuada. La capacidad pulmonar, si salió con oxígeno, cómo lo vamos a tener en casa, cada cuánto lo vamos a traer, qué oxígeno le mandaron para la casa, cómo salió respirando, con qué escala de dolor salió, hay que dejarle medicamentos en la casa para el dolor. Cuando sale de la unidad de cuidado intensivo para cuidados especiales o para hospitalización, todavía necesita que lo vea el médico del dolor. Con qué limitaciones físicas salió nuestro paciente para nosotros hacernos una idea de todo el plan que vamos a tener en la hospitalización y en la casa. También tenemos que analizar la parte mental o cognitiva. ¿Qué pasa? Cuando un paciente está en la unidad de cuidado intensivo, ¿cierto? Y más cuando ha tenido sedación, cuando ha tenido un estrés postraumático, como lo es estar intubado varios días, tener alteraciones del sueño, tener pesadillas por los medicamentos que se suministran, ellos van a empezar a presentar algunos trastornos del sueño, van a tener deterioros de su calidad de vida, van a tener disfunciones físicas, van a tener depresión, van a tener recuerdos angustiosos. Por eso esta parte mental o cognitiva se va a ver afectada. ¿Cómo la vamos a ver afectada? Las familias en la casa. Ellos van a tener reducción de la memoria a corto plazo. Hoy le decimos el día y mañana no se acuerda qué día es, a pesar de que se lo dijimos ayer. Van a tener problemas para la concentración. Su estado de alerta disminuye. Usted los ve por allá como letárgicos, como dormiditos. Su lenguaje también puede cambiar, se pueden volver por la misma depresión con la que pueden presentar, se pueden volver monosílabos, no contestan, ustedes los ven tristes. Sus habilidades visuales también pueden presentar algunas alteraciones, porque recordemos que muchos de nuestros pacientes han tenido sedación varios días. Esto hace que de pronto queden con problemas visuales, que ustedes los vean que hacen fuerza para ver. Todo esto lo tiene que ir identificando el familiar o el cuidador que llamamos principal, para que todas estas esferas se traten
antes del alta del paciente. En la parte emocional vamos a ver depresión, son pacientes que van a presentar ansiedad. Esta ansiedad, como la podemos ver, irritabilidad, llanto fácil, no quieren comer, no les importa comer. También vamos a ver el estrés postraumático, pueden estar de mal genio, alterados, no quieren hablar con las personas, no quieren recibir visitas, quieren estar durmiendo. Pueden presentar, y es muy común que presenten trastornos del sueño. Nuestros pacientes a veces no saben diferenciar cuándo es de día, cuándo es de noche. Esto hace que ellos a veces duerman en el día, en la noche estén completamente despiertos. Y todo eso hay que irlo tratando antes del alta para lograr que su recuperación sea la más adecuada. Pueden presentar delirio y pueden presentar aislamiento, se aíslan del mundo, de su mundo social, no quieren ver a nadie y otras, y ya. ¿Qué cuidados básicos vamos a tener? Entonces, lo más importante es al momento del alta o al momento del traslado hacia hospitalización, ¿cierto? Que nuestro paciente salga con unas valoración por unas especialidades, terapia física, nutrición, acá vamos a incluirlos, es muy importante. Si tiene pues alguna enfermedad que su médico tratante le dé su cita de control para cuando salga, ¿cierto? Si ya va para la casa, que lleve su fórmula médica, todos los medicamentos que se le brindan acá los siga recibiendo en casa, que salga con las interconsultas para terapia física si la necesita, si necesita que lo siga viendo psicología. ¿Qué recomendaciones vamos a tener en casa? Si el paciente salió con una herida, ¿cómo la voy a manejar? Si salió con oxígeno, ¿cómo lo voy a manejar? Y si ya tengo pues todo en mi casa para recibir ese paciente. Por ello es muy importante el monitoreo posterior para nosotros, para que ustedes como familia puedan detectar cualquier síntoma de complicación o recaída. Entonces, si yo me llevé a mi papá para mi casa y yo lo estoy viendo muy dormido y no me lo llevé así de dormido, yo pueda detectar y decir, mi papá tiene algo. Vuelvo a consultar por el servicio de urgencias porque le estoy viendo una complicación que antes no le había visto. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer entonces? Si mi paciente se fue postradito en cama o con la movilidad muy reducida, entonces vamos a hacerle un baño en cama o en silla. El baño en cama, cabe recordarles que es un baño donde no vamos a echar aguas porque no vamos a tener cómo secarlo después. Son baños que generalmente deben llevar un plástico por debajo de su colchón para que no lo mojen. No echar mucha agua porque el agua favorece la humedad, no soy capaz de secarlo bien, al yo no ser capaz de pronto de secarlo bien, voy a favorecer el crecimiento de hongos en la piel. ¿Listo? Si mi paciente se fue con limitación para la movilidad, lo más sencillo es que yo lo pase a una silla donde yo lo pueda bañar y lo pueda secar bien, a la vez que lo pueda sacar un poquito a que tome algún rayo de sol. Es muy importante que sepamos que el cuidado de la piel es vital para prevenir las úlceras por presión. Si mi familiar se fue con dependencia completamente para los cambios de posición, yo debo saber que no lo puedo dejar nunca en la misma posición. Por ello, si pueden ver, acá hay una imagen donde dice cómo debemos voltear el paciente en cama. Estos cambios de posición deben ser cada 2 horas. Lo debo lateralizar y a las 2-3 horas lo debo cambiar de lado para evitar las zonas de presión. Con esto me ayudo las almohaditas que tengo en mi casa. Lo pongo para un lado y trato de que con las almohaditas no se me devuelva, ¿cierto? Siempre debemos proteger las prominencias óseas. Es súper importante que le apliquemos crema lubricante, pero no es aplicar crema lubricante cada que yo quiera. Las guías dicen que las cremas lubricantes se deben aplicar solo 2 veces al día, una en la mañana y una en la noche, porque si yo aplico crema lubricante muy repetidamente, puedo favorecer también la humedad y esto el crecimiento de hongos.
no se recomiendan las cremas antiescara, por eso en la unidad no pedimos cremas antiescara. ¿Qué pasa cuando yo aplico una crema antiescara a un paciente de edad? No es lo mismo que aplicársela a un bebé. Cuando yo aplico una crema antiescara en un paciente de edad, corro el riesgo de que la piel se me macere. Si ustedes han visto, las cremas antiescara son unas cremas pastosas, blancas y que se adhieren mucho a la piel. Para yo tratar de quitarla cuando la voy a limpiar, puedo macerar más la piel, por eso no están indicadas. Por eso en la unidad no las pedimos. En la unidad, por ejemplo, pedimos algunas cremitas que son transparentes que me permiten ver el estado de la piel. Y lo más importante es evitar la humedad. Si le tengo que colocar pañal, lo debo estar cambiando regularmente, porque la humedad es la que me favorece todas las úlceras por presión, y ahí empieza otro tema, por lo que los pacientes han tenido muchos reingresos. Debemos tener especial cuidado con el paciente diabético, ¿cierto? Revisar todas las lesiones con las que se van de la clínica o con las que están en la hospitalización. A veces no nos damos cuenta y esas heridas se infectan muy fácil por su mismo estado o por su mismo nivel de azúcar. Por eso la nutrición es súper importante. La idea es de que todo paciente que sale de la unidad de cuidado intensivo sea visto por nutrición para que ellos le generen un plan con una alimentación adecuada y le monitoreen la ingesta, es decir, que si esté comiendo adecuadamente y regularmente, porque si no es del caso, son los pacientes que son candidatos a ayudarles con suplementos multivitamínicos, para que no sufra tanto toda su parte tegumentaria, la piel, todo su estado inmunológico también se vería afectado. Listo. ¿Qué debemos hacer? Desde la unidad de cuidado intensivo se les está tratando de garantizar la movilización temprana a los pacientes, y si lo tenemos en la casa o en hospitalización debemos continuar con esas actividades. Eso les favorece la parte respiratoria, les favorece la parte de la movilidad de todas sus extremidades. Entonces acá tratamos de sacarlos a caminar y esperamos que cuando van avanzando hacia los servicios y hasta el alta, continúen con esas movilizaciones tempranas. Para ello también tenemos la evaluación por terapia física. Acá casi todos los pacientes son vistos por terapia física y ella les va dejando un plano, les va dejando como un esquema para que se siga repitiendo en casa. Por ello es súper importante que el acompañante o el cuidador principal haga parte de todos estos ejercicios para que los vea, los aprenda y los pueda practicar en casa. Otro ámbito importante es la higiene del sueño. Como ya les había explicado, los pacientes cuando salen de la unidad de cuidado intensivo presentan muchas alteraciones en el sueño. Su sueño tiende a cambiarse. Entonces, para ello, si el paciente tiene rituales o si tiene costumbres de sueño, es bueno que desde que ya salen a cuidados especiales y a hospitalización, vuelvan a retomar todos estos rituales o costumbres para que su higiene del sueño vuelva a su ciclo normal. Es muy importante realizarles actividades para fortalecer la memoria del juicio. Actividades como cuáles: una sopa de letras, llenar crucigramas si los realiza. Esto favorece notoriamente la memoria de los pacientes, ya que recordemos que ellos tienen periodos en los que todo su ciclo circadiano cambió. Ellos cuando despiertan de una sedación no recuerdan ni el día ni la fecha. Entonces es muy importante nosotros empezar con actividades para fortalecer la memoria y nosotros mismos irles recordando todos los días fecha, día, año, ¿cierto? ¿Dónde están? ¿En qué ciudad? ¿Cierto? Hay que también propenderles actividades recreativas para evitar el estrés postraumático, para que ellos le bajen un poquito a toda esa actividad del estrés, para que modular un poquito toda esta depresión y mejore su calidad de vida, siempre de la mano de las ayudas de los profesionales, terapeuta físico, acá hay también terapeuta ocupacional, psicología también, cuando se les pide, lo pueden valorar. Ahora,
muy importante el tema que sigue, que es cuidando al cuidador. Cuidando al cuidador es cuidando a esos familiares que dedican y cambia todo su rol a cuidar acá a sus acompañantes. ¿Qué signos y síntomas se puede notar cuando están presentando fatiga? Presentan ansiedad, presentan estrés por saber qué va a pasar con su familiar, tienen tiempos de depresión y fatiga, también tienen alteraciones en el sueño, en la alimentación. Por ello, entonces, acá tratamos de que tengan sus horas de comida, que no se salten las comidas, que puedan también encender, por ejemplo, el televisor, que puedan hacer parte de las rondas, que puedan participar de toda esta musicoterapia, que los saca como un poquito de ese estrés que están viviendo, ¿cierto? También hemos notado que hay una pérdida de su eficiencia profesional, es decir, muchos de los acompañantes tienen que cambiar su rol, ¿cierto? Yo soy la profesional, yo soy la que cuida, la que estaba trabajando, pero tengo que dedicar ya de mi tiempo a cuidar a mi papá en la clínica, en cuidados especiales, porque no tengo quien más lo cuide. Y esto les genera depresión, ansiedad, ¿cierto? También hay un aumento, sí, no muy notorio, pero hay un aumento en los gastos familiares. Tengo que designar ya de la plata para los pañales, las cremas, los pasajes. Entonces, todo eso me produce estrés y ansiedad. Y lo más importante es reconocer las necesidades de cada familia, ¿cierto? ¿Cómo nos vamos a llevar a nuestro familiar? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Cómo nos vamos a organizar en casa? Listo. Por ello, a veces se llevan los pacientes con alteraciones para la movilidad. Y aquí hay dos imágenes como para que las tengan en cuenta cuando tienen que ayudar a cambiar sus familiares, ¿cierto? Una es cuando levanto un paciente de la silla, yo como cuidador me tengo que cuidar, ¿cierto? Tengo que tener técnicas para cambiar de posición a mi familiar. ¿Cómo me voy a parar? ¿Cómo debo colocar los pies para cuidar mi espalda? ¿Cierto? Y usar ayudas de bioseguridad. Lo mismo que cuando tengo mi paciente en cama, ¿cómo debo hacer la fuerza para girarlo? ¿Cierto? Deben cuidarse ustedes mismos porque son los cuidadores principales de ese paciente. Listo, y eso era todo lo que yo les traía. Si tienen alguna otra pregunta o algún otro comentario. Ana María, muchísimas gracias por compartirnos toda la información. Tenemos una mano levantada. La señora Patricia Flores puede encender su micrófono, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, primero que todo, muy agradecida, admirada de la calidad humana y del personal de la clínica. Quería felicitarlos también por ello. Y tengo como una pregunta. En cuanto al profesional que evalúa al paciente, si uno tiene alguna duda con la que no está como conforme o no resuelta, ¿uno qué puede hacer en ese caso? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Jenny Arango, soy enfermera coordinadora acá en la unidad de cuidados intensivos de 080. Un gusto que estén con nosotros, poder compartir y agradezco a doña Patricia que nos comparta sus opiniones y dudas porque son muy importantes para nosotros en cualquier momento. O sea, la idea de todo este tema de humanización en nuestras UCIs, tanto para CD80 como para CDSUR, es hacerlos a ustedes más partícipes de no solamente de los cuidados, de algunos cuidados que ya les habló Ana María, que podemos compartir, sino también que ustedes sean tomados en cuenta en las decisiones que se definen, ya sea por parte médica, enfermería o otra especialidad. Entonces, realmente, doña Patricia, pues sí, inicialmente tú exponiendo, ¿cierto?, esa diferencia que tienes con el profesional
o la persona que está haciendo esa valoración pues no es aceptada o tenida en cuenta como uno quisiera, pues siempre vamos a estar nosotros desde acá, desde la coordinación, para ayudarles, para apoyarlos, para que ustedes entiendan pues que no están solos y que finalmente esas, digamos que diferencias que puedan tener, estamos acá para aclararlas. Perfecto, muchas gracias. Sí, porque es que a veces uno no queda como que no quedó clara la información, entonces uno quisiera como saber después de que el profesional ya dice, bueno, va a tener después la revisión, por ahora nos vamos yendo con el tratamiento, qué hacer en caso tal de que el paciente, cuando uno lo tenga en la casa y se vuelva a presentar la situación, uno actuar, ¿cierto? Es como... Ah, ok, la entiendo, doña Patricia. Mi consejo para todos ustedes como familiares y cuidadores en casa es que tratemos de sin pena, porque a veces es como la pena, como volverle a preguntar me da pena, es resolver todas las dudas que nos surjan en el momento de la hospitalización, ¿cierto? En espacios como estos, por ejemplo, si tengo que preguntarle 2, 3 veces al médico, a la enfermera, podemos hacerlo con toda tranquilidad. Si de pronto de parte del médico no encontramos la respuesta que nosotros queremos, irnos a la enfermera que de pronto está a veces más constante, ¿cierto? Ahí en el cuidado de nuestro familiar y que si es posible ella nos pueda resolver. Pero yo los invito a que sin temor intentemos resolver todas las dudas que nos surjan durante el momento de la hospitalización y más aún cuando sabemos que de pronto mi paciente, ¿cierto? Mi familia, mi familiar va a irse con ciertas restricciones para la casa, que no sé cómo lo muevo, enséñeme a ponerle, por ejemplo, esa sabanita que usamos las enfermeras para moverlo con mayor facilidad entre 2 o 3 personas. Ahí los invito, y eso es algo que también estamos aprendiendo nosotros porque no ha sido fácil, a involucrarlos a ustedes en esos cuidados básicos de sus familiares. Perfecto, todo queda muy claro. De nuevo, un Dios les pague y Dios los bendiga, porque cuando salgamos nos vamos a ir más que satisfechos y admirados de la atención de la clínica y de todo el personal. Muy amable. Muchas gracias, doña Patricia, con todo el gusto. ¿Alguna otra cosa que podamos resolver? A doña Patricia también contarle que desde nuestro canal de YouTube Las Américas a Una puede encontrar toda la información que hemos trabajado durante este año. Entonces ahí va a encontrar muchas más herramientas para el cuidado de los pacientes en casa. Entonces le invitamos también a visitar nuestro canal y la lista de reproducción que se llama Escuela de Familiares Post-UCI. ¿Tenemos de pronto otra duda, otra inquietud? Yo quería hacerle una pregunta a la jefe Ana María o a la jefe Jenny, y es cuando los pacientes tienen este síndrome post-UCI y más que todo cuando se vuelven agresivos, cuando el tema ya es más del comportamiento, ¿a quién deben acudir? ¿Deben volver a urgencias? Porque es una de las situaciones que de pronto genera más conflicto y más tensión en el hogar, es ver que esa persona que normalmente era una persona muy calmada, que era una persona con la que se podía convivir fácil, ya se vuelve una persona que es agresiva, que es grosera, que habla incoherencias. ¿A quién deben buscar? Deben buscar directamente, no sé, a un neurólogo, al psiquiatra. ¿Qué recomendaciones les darían ustedes de pronto a las familias? Gracias, Eugenia. Bueno, realmente hay algo que se llama delirium. El delirium es un estado que normalmente ocurre con los pacientes que llevan más tiempo de estancia dentro de la unidad de cuidados intensivos y que salen para la casa con esas alteraciones que nos dice Eugenia. ¿Qué hacer en estos casos? Pues lo ideal es tratar de resolverlos inicialmente en la casa, ¿cierto? Entender que es probable que vayamos a tener una persona en nuestra casa que tenga algunos cambios en su comportamiento, como nos explicó de pronto Ana, ¿cierto? El ser más impaciente, en preguntar varias veces lo mismo, en dormir en tiempo, pues el cambio de este ritmo circadiano, o sea, dormidos en el día y despiertos en la noche,
Es muy importante que preguntemos antes de ser dados de alta cuáles son esos signos de alarma que nos deben de llevar a nosotros como familiares a decidir, esto ya no es normal, esto ya se sale de lo que me dijeron en la clínica, que voy a poder encontrarme en algún momento en mi casa, y es el momento de consultar a urgencias o a pedir de pronto una cita prioritaria donde me puedan decir cómo manejar este comportamiento de más. Es muy importante eso, tener en cuenta cómo sale mi familiar de la clínica, ¿cierto? ¿Cuáles son esos signos de alarma que me dijeron en la clínica para yo saber cuándo es el momento de consultar? Pero si es un momento, no es fácil para las familias, pero los invito a ser pacientes, a tratar, por ejemplo, de volver ese ambiente más familiar de lo normal. Es decir, ¿cierto? Que él pueda, por ejemplo, esa persona, recuérdele con fotografías, ¿cierto? Esos momentos bonitos que han vivido, en el momento, por ejemplo, de estrés que pueda tener. Traten de manejar todo el tema de higiene del sueño, o sea, que el paciente, no paciente ya porque es el familiar de ustedes, pero que, por ejemplo, en el día lo mantengamos activo y en la noche propiciar que esté con su luz apagada, que apaguemos, por ejemplo, el televisor, porque necesitamos volver, ¿cierto?, a tener esos hábitos familiares que se perdieron durante todo el tiempo que estuvo en hospitalización, pues que estuvo hospitalizado en nuestra clínica. No sé si queda claro. Muchas gracias, jefe Jenny. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat. A todas las personas que se conectaron, nuevamente, muchas gracias por aceptar esta invitación que desde Aúna Idea, su línea de proyección social y la unidad de cuidados intensivos de Clínica Las Américas Aúna tenemos para ustedes cada mes. Los esperamos el próximo mes con un tema de interés. Recuerden que para nosotros es muy importante la participación de ustedes porque ustedes son la razón de ser de estos espacios. Si ustedes no están, no tendría sentido este espacio tan importante, y aparte de eso son todas las herramientas que ustedes pueden tener para la pronta recuperación de sus familiares en casa. También adicional contarles que están todas las grabaciones disponibles en el canal de YouTube, siempre hay un recurso. Estoy teniendo dificultades con mi paciente o con mi familiar en el tema del sueño, vayan a nuestro canal que allá van a encontrar un especial solo del sueño en pacientes post-UCI. Tengo una dificultad con un tema de una herida, vayan que allá van a encontrar todas las herramientas para el cuidado y para el acompañamiento de sus pacientes, de sus familiares en casa. A la jefe Ana María, gracias por compartirnos toda su experiencia y conocimiento, y nos vemos entonces el próximo mes con otro tema de interés. Que tengan todos una feliz tarde. Hasta luego.